Bueno, estamos contentos de estar acá y el pastor Humberto me pidió que compartiera algunos pensamientos sobre liderazgo, sobre qué significa o qué implica ser líder y cómo debe manejarse un líder, sobre todo en tiempos de adversidad, en tiempos de dificultad, como estos tiempos que estamos viviendo hoy. La otra vez alguien me dijo algo que es muy interesante. Me dijeron, la verdadera efectividad de un líder se mide cuando el líder no está. ¿Qué pasa cuando el líder se fue? Ahí sabemos si el líder es un buen líder o no es un buen líder. Cuando el líder se fue. Y yo estoy probando eso últimamente porque, como ustedes saben o quizá escucharon, yo soy empresario, hace 20 años que trabajo en la misma compañía, hoy soy el director general, el gerente general de la compañía, es una compañía de más o menos 1000 personas, tiene marcas como CNN, Cartoon Network, tenemos el fútbol en Argentina, que es un negocio enorme, es un negocio por el cual estamos invirtiendo alrededor de 2.300 millones de dólares en 10 años. Es un negocio que además anda muy bien. La verdad fue una sorpresa. Tuvimos en el primer año 2 millones de suscriptores. Piensen que cuando el gobierno de Cristina Kirchner, fue Cristina ya, expropió el fútbol tenía 1 millón de suscriptores, no tenía más de 1 millón. Y ahora nosotros en el primer año logramos 2 millones de suscriptores y es un negocio fantástico. La verdad es que funciona muy bien. Nosotros pensábamos que iba a ser mucho más difícil de lo que fue. El Señor nos guió, realmente. Yo pude convencer a mis jefes en Estados Unidos, porque en estas compañías todos tenemos jefes y nuestros jefes también tienen jefes y uno nunca sabe dónde terminan los jefes. Pero pudimos convencer a nuestros jefes que iba a ser un buen negocio y el Señor nos ha respaldado. Pero además exportamos muchísimos servicios, toda esa gente que trabaja ahí trabaja para afuera, desarrollamos todo lo que es tecnología para Europa y Asia, emitimos todo lo que son los canales de Turner, más todo lo que es el video on demand, que se puede ver en lugares como desde Netflix hasta... O sea, estamos en una cantidad de negocios más allá del cable. Y la otra vez, o sea, yo viajo muchísimo, estoy todo el tiempo viajando, porque también manejo una cantidad de territorios en América Latina, sobre todo muy enfocado en la parte comercial, pero hace que tenga que estar afuera, tengo que estar en Miami, tengo que estar en Colombia, tengo que estar en Los Ángeles, tengo que estar en distintos lugares. Entonces, ya hace 2 meses y medio que no voy a la oficina prácticamente. Y el otro día le conté a alguien que está por encima mío en la compañía que estoy preocupado porque hace 2 meses y medio que no voy a la oficina. Y me dijo, ¿y cómo andan las cosas? Y le digo, cada vez mejor. Y me dice, bueno, entonces ahí ves la efectividad verdadera. Si vos tuvieras que estar todos los días y tuvieras problemas, ahí un poquito se vería si servís o no. Si vos no estás y las cosas funcionan, quiere decir que hiciste bien tu trabajo, porque el verdadero trabajo de un líder es empoderar, es una palabra fea, pero no hay otra mejor, empoderar a las personas para que hagan lo mejor que pueden. Y yo creo que la tentación que tenemos muchas veces como líderes es generar dependencia nuestra. Y yo creo que ese es el peor problema del liderazgo, cuando uno genera que el empleado o pasado a lo espiritual, el discípulo, dependa de uno. Porque tienen que depender, pero ¿saben de quién tienen que depender? No de nosotros, de Cristo tienen que depender, ¿no? O sea, el trabajo de un líder en lo espiritual es hacer que los discípulos no dependan de uno, sino que dependan de Cristo. Y yo, un poco hoy lo que voy a hacer es un par de paralelismos entre lo espiritual y lo natural, porque ¿cuántos saben que Dios, cuando nos quiere mostrar lo espiritual, nos muestra primero lo natural, para que lo entendamos? ¿No? Muchas veces es así, nosotros entendemos las cosas espirituales porque, por ejemplo, entendemos que Dios es el creador, Romanos 1, porque vemos la maravilla de su creación. Muchos, aún viendo la maravilla de su creación, no tienen excusa porque sabiendo que Dios es el creador, porque ven toda la creación y por eso saben que Dios es el creador, no le dan gloria a Dios y por lo tanto sus pensamientos son entenebrecidos.
y no tienen sabiduría. Eso es lo que dice Romanos 1, básicamente. No tienen excusa, porque solamente al ver la creación de Dios, lo natural, uno puede inferir lo espiritual, puede entender lo espiritual. Así que yo quiero contarles un poquito algunas cosas que uno hace en lo natural y después plantearles un par de preguntas para que ustedes me las contesten. Vamos a hacerlo conversacional. No quiero que hoy sea un monólogo, sino que sea un diálogo. Entonces, yo les voy a hacer algunas preguntas, si ustedes... Es para pensar simplemente, porque tampoco voy a traer demasiadas respuestas. Más bien, quiero que pensemos juntos. Entonces, antes de empezar con esto, entendimos que la efectividad de un líder está dada por cuánto tiempo puede estar la gente sin ese líder y puede trabajar bien. Eso es el primer concepto. Y dijimos que es un error buscar la dependencia. Entonces, ¿qué hace uno en lo natural? O sea, en la compañía. ¿Qué es lo que hago yo con respecto a los equipos con que trabajo? ¿Cómo manejo yo a la gente? Lo primero que hago es darles poder para hacer las cosas. O sea, sin miedo, sin temor de que puedan fracasar, les doy responsabilidades. Muchas veces son responsabilidades mayores que las que yo creo que ellos pueden llevar a cabo. Y parto de la base de que se van a equivocar. O sea, no asumo que van a hacer todo perfecto. Yo parto de la base de que se van a equivocar. ¿Saben por qué? Porque si no se equivocan, ¿qué pasa? No aprenden. ¿Cómo aprendemos nosotros cuando somos chicos? Nos caemos al piso, nos levantamos, metemos, espero que no el dedo en el enchufe, pero uno hace cosas que sabe que no tiene que hacer, pero hasta que no lo prueba, no se da cuenta y no aprende, ¿no? A nuestros hijos muchas veces es mejor dejarlos que se den contra la pared para que después decirles, ¿viste cómo lo que te dije era cierto? Porque mientras vos se los digas y no los dejes probarlo, no aprenden. Entonces, muchas veces yo asumo que los líderes, o siempre asumo que los líderes tienen que dejar que la gente se equivoque. Tenemos que dejar que la gente se equivoque. Entonces hay que empoderar, y eso también se llama delegar trabajo. Y yo te pregunto, ¿qué pasa si uno trata de pelear las batallas de sus empleados o de sus discípulos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pasa? No crecen. ¿Por qué no crecen? Porque no están experimentando en la obra. No están experimentando de primera mano. Entonces, están directamente siempre esperando que alguien les venga a resolver el asunto. Y a nosotros muchas veces nos es funcional eso, porque fíjense que tanto en la iglesia como en la empresa, el líder lo que quiere un poco, o es la tentación de la carne, es ser necesitado. O sea, nuestra carne lo que quiere es que seamos necesitados, que la gente nos valore y nos necesite. Entonces muchas veces es nuestra propia carne peleando contra la efectividad o en el liderazgo en la empresa o en el ministerio, pero es nuestra propia carne que quiere que nosotros nos sintamos apreciados, o la líder mamá maternal, ¿no? Que cubre a sus pollos y no los deja que se den contra la pared. Pero nosotros tenemos que saber que nuestro éxito, y esta es una de las cosas que yo aprendí en la compañía, una vez me hicieron esa pregunta, un gerente de la compañía me hizo esa pregunta, me dijo, ¿vos sabés que tu éxito no depende de tu propio trabajo? Yo digo, ¿cómo? Me dice, no, a partir de que vos fuiste gerente, ya tu éxito no depende de tu propio trabajo, depende del trabajo de otras personas. Con lo cual, si vos seguís haciendo el trabajo que le corresponde a otras personas, vas a hacer dos cosas mal, porque el trabajo ya no lo puedes hacer. Ayer escuchábamos en la conferencia esta, cómo hice lo que hice, que armamos con PEC, escuchábamos a alguien que decía que si vos querés progresar, tenés que armar equipo. Si sos un llanero solitario, nunca vas a poder hacerlo, por más bueno que seas.
Entonces muchas veces el trade-off o el intercambio que hay que hacer es dejar de manejar para invertir en la gente. Dejar de hacer las cosas uno mismo para invertir en la capacitación de las personas. Y cuando digo capacitación no estoy hablando solamente de capacitación en el sentido en el que hablaba el pastor Humberto, que es capacitación, llamémosla desde el punto de vista académico o del estudio o de ir a charlas donde nos enseñen, sino también capacitación en el campo de batalla. La capacitación que fluye cuando las personas hacen las cosas. Entonces, ¿qué hago yo? Empodero, delego, apoyo en las fallas, o sea, apoyo en las fallas, en lugar de, como parto de la base de que las personas se van a equivocar, no los voy a estar cubriendo, pero cuando se equivocan, tampoco los voy a condenar porque se equivocan, ¿no? Entonces, cuando se equivocan, les enseño, pero no los trato de frenar antes de que se equivoquen. Los dejo que se equivoquen, ¿no? Los dejo que se equivoquen, porque si no se equivocan, no aprenden. Entonces tienen que equivocarse. Y para que puedan equivocarse, tienen que tomar objetivos que son mayores a los que pueden tener. Y eso para nosotros en la iglesia es un gran conflicto, porque muchas veces nos cuesta decir, yo siento que esta persona no está preparada y le tengo que dar esto. Hay veces que la preparación es buena técnicamente, pero la persona tiene de repente un asunto de orgullo, y sabemos que no está preparada, pero de alguna forma tiene que empezar a caminar para prepararse, si no, nunca va a estar preparada. Entonces, Dios tiene esa forma de solucionar esos problemas incluso del orgullo, ¿no? Dios lo soluciona. Muchas veces somos nosotros que estamos en el medio. Estamos nosotros peleando las batallas por ellos, nosotros tratando de impedir que hagan lo que tienen que hacer porque tenemos miedo de que se equivoquen y esa gente no aprende. Entonces, si la gente no aprende, ¿qué pasa? Las cargas no están bien distribuidas. Y si las cargas no están bien distribuidas, el ministerio o la empresa o lo que sea es inefectivo. ¿Cuántos saben que la iglesia es un cuerpo? Es un cuerpo. Es un cuerpo. ¿Y cuántos saben que el pastor no es la cabeza? ¿Cuántos saben eso? ¿Quién es la cabeza? Señor, ¿no? Lo dice 1 Corintios, extensivamente habla de eso. La cabeza es Cristo y nosotros somos que miembros los unos de los otros, ¿verdad? Todos unidos. Cuando estamos unidos, ¿qué pasa? Fluye el poder del Espíritu Santo en la unidad y en la concertación. Todos los miembros bien concertados reciben órdenes de la cabeza. Entonces, ¿el pastor qué es? Yo a veces me planteo, entonces, si yo no soy la cabeza, ¿qué soy? Capaz que soy las manos, ¿no? Que están ungiendo con aceite. Capaz que soy la boca que está predicando, pero la cabeza no soy, seguro, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta que no es la cabeza, eso cambia todo en el liderazgo. Quiero hacerte te voy a contar un ejemplo, que lo conté el otro día en la iglesia, está bueno. Es un ejemplo futbolero, ya que estábamos hablando de fútbol. Los pastores, si estuviéramos hablando de un equipo de fútbol, ¿qué seríamos los pastores? ¿Árbitros? Directores técnicos, muy bien, para mí los directores técnicos también. Yo estoy convencido que somos los directores técnicos. ¿Qué pasa cuando el director, imagínense Sampaoli, qué pasa si ponemos a Sampaoli a jugar un partido? ¿Cómo iría él, más allá de que con los chupines, ¿no? Y corre solo? ¿Qué haría Sampaoli? Imagínense Sampaoli y Maradona jugando a esta edad un partido y todos los que tendrían que estar jugando el partido están en las gradas, alentando. Vamos Sampaoli, vos podés jugar. ¿Cómo sería ese equipo? Desastroso. Nosotros los pastores en la iglesia muchas veces estamos en esa situación. ¿Por qué? Porque la gente que tendría que estar jugando, o sea, fíjense que el objetivo de la iglesia y de los equipos ministeriales es, dice la palabra, preparar o entrenar a los santos para la obra del ministerio. La obra del ministerio se hace en la cancha y nosotros lo que tenemos que hacer es entrenar a la gente para que haga la obra del ministerio. O sea que nosotros no podemos jugar el partido.
No se puede. Si nosotros jugamos el partido, vamos a perder. Porque no, primero, no es nuestro propósito jugar el partido. Acuérdense que en la época de los apóstoles, en un momento, los apóstoles tuvieron que decir, cuando la iglesia empezó a crecer exponencialmente, ¿qué tuvieron que decir? Dijeron, bueno, nosotros no podemos ocuparnos de estas cosas, de todas las cosas administrativas. Tenemos que encargarnos del ministerio de la palabra y de la oración y encargar a hombres idóneos y fieles todo lo demás. O sea que el pastor no debería estar haciendo la obra del ministerio, sino que debería estar entrenando, digo el pastor, los 5 ministerios, ¿no? Deberían estar entrenando a la gente para que lo haga, porque si no la iglesia nunca va a ser efectiva. Porque ¿qué pasa cuando es poca la gente que trabaja en el ministerio? La mies es mucha y los obreros ¿qué son? Pocos. ¿Y qué pasa si los obreros son pocos? No hay efectividad en la iglesia. ¿Cuándo empieza a crecer la iglesia verdaderamente? Cuando el pastor ya no hace la obra, pero entrena a los que hacen la obra y los que hacen la obra la hacen bien. El pastor, básicamente, lo que le da a las ovejas es el alimento y ora por las ovejas y las unge. Pero después las ovejas son las que traen a las otras ovejas para que el redil sea más grande, para que el rebaño sea más grande. Ahora, quiero hacerte estas preguntas. El rol del liderazgo y el rol pastoral también, hoy en la iglesia, se centra sobre todo en satisfacer las necesidades de la gente, mientras que cómo debería ser es que la gente o la unción debería ser que la gente estuviera centrada en el llamado de Dios y en su propósito. ¿Qué les parece esa afirmación? O sea, deberíamos estar como líderes. Ahora no hablo ya del pastor, recién hablamos del rol del pastor, con el cual nosotros, digamos, pues es el gran tema que tenemos los pastores, ¿no? El asunto de que nos cuesta mucho, en general, que la gente sienta la misma carga que sentimos nosotros. Ese es el gran tema. Pero una vez que ya somos líderes, una vez que estamos hablando de líderes, y yo asumo que estoy hablando a líderes o por lo menos gente que está preparándose para líderes, nosotros en general vemos nuestro rol de liderazgo como un rol que está centrado en la satisfacción de las necesidades de las personas, cuando en realidad debería estar centrado en que las personas descubrieran su propósito en Cristo. O sea, la gente no debería venir a la iglesia para satisfacer sus necesidades. Eso está mal. No es la función de la iglesia satisfacer las necesidades de la gente. La función de la iglesia es preparar personas para que se conecten con Dios de una forma especial y de esa forma puedan ser efectivos en la obra del ministerio y cumplir el propósito para el cual fueron llamados. No es satisfacer necesidades de gente. Entonces, ¿qué pasa cuando viene alguien y dice, no, porque pastor o líder de grupo, no sé cómo tienen estructurada la iglesia, pero asumo que tendrán células o hay líderes que se ocupan de gente. Entonces, ¿qué pasa cuando vos sos un líder y viene una persona y dice, necesito que me digas si tengo que invertir en dólares o tengo que comprarle VAX? ¿Qué pasa cuando viene alguien con una pregunta así? ¿Qué le dirían ustedes? A ver, otra pregunta. ¿Me conviene abrir un negocio acá enfrente del Orfeo? Orá, muy bien, orá. ¿Qué hacemos los líderes muchas veces? Le decimos, Espíritu Santo, decime a ver si le conviene o no le conviene. Voy a orar y te doy una respuesta durante la semana. Si el Señor me habla algo, te cuento. No es nuestra responsabilidad. Nosotros, puede ser que el Señor nos dé, puede ser, podría ser, que nos diga si es o no es. Pero nosotros en general, a esa gente lo que le tenemos que decir es,
Dios tiene todas las respuestas, pero yo no soy Dios. Yo no te puedo contestar eso. No tiene sentido que te lo conteste, porque si yo te lo contesto, quiere decir que vos en lugar de buscar a Dios, me vas a buscar a mí. Y yo te prometo orar con vos, pero yo no te puedo contestar eso. Ahora, si nos viene a plantear un asunto, obviamente, estoy viviendo con mi pareja hace 5 años y no sé por qué el Señor no me bendice, claro, uno lo tiene que llevar a 1 Corintios 7 y decirle, mira, la Biblia dice que vos no podés vivir con tu pareja y no estar casado porque es mejor casarse que estarse quemando, por ejemplo, ¿no? Entonces, casate, porque si no el Señor no te va a bendecir. ¿Y cómo sé si la persona es o no es la persona? Y le digo, bueno, pero si vos estás viviendo con la persona, separate entonces. O sea, uno tiene que saber que la Biblia es un mapa para dar consejos con respecto a algunas cosas, pero hay cosas que la Biblia no nos puede contestar. ¿A dónde tengo que doblar? ¿En qué tengo que invertir? ¿Qué tengo que comer hoy? ¿Vamos a buscar la Biblia? No está. Nosotros podemos orar y podemos tratar de darle a la persona una palabra en base a lo que Dios nos habló, pero vamos a ser muy inefectivos. Nosotros en realidad lo que tenemos que lograr como líderes es que la gente se conecte con Dios. Y cuando la gente se conecta con Dios, Dios los va a guiar. Y se pueden equivocar. Pero eso es mucho más difícil que tratar de contestarle las preguntas. Y es más difícil ¿por qué? Porque la gente en el fondo va a la iglesia porque cree que en la iglesia se para de sufrir, que en la iglesia se satisfacen sus necesidades, que en la iglesia se van a encargar de la persona. Y nosotros sabemos que en realidad nuestra función no es encargarnos de la gente, sino que la gente logre ser madura, que la gente entre en madurez. Ese es nuestro propósito. A ver, el rol pastoral o el rol de los líderes hoy, en general, es amar y alimentar a las personas y tratar de ponerles peso espiritual, mientras que debería ser entrenar a la gente para que desarrolle músculo espiritual. Hoy en la iglesia mucha gente está muy bien alimentada, pero está muy bien alimentada y está gorda. A ver si me entienden, no quiero ser, digamos, ahora viene una denuncia del INADI, ¿no? pero digamos, ustedes entienden lo que es, vemos un animal, por ejemplo, un animal engordado en una jaula. ¿Está cumpliendo el propósito que tiene ese animal? A ver, un león en la jaula del zoológico, no tiene problemas. Que el mayor problema de un león en la jaula de un zoológico, ¿cuál es? El aburrimiento será. O que venga alguien y lo mire mal. ¿No? Bosteza todo el día tratando de pasar el día, pero no tiene problemas. Ahora, ¿cuál es el propósito de un león? Es un león macho, por ejemplo. Es cazar, es cazador, debería tener músculo, debería estar en la sabana africana, en la planicie africana, cazando para llevar comida a su familia todos los días. ¿Qué pasa si yo saco a ese león y lo pongo de un día para el otro en la sabana africana? ¿Qué pasa? Se muere de hambre porque no puede correr, no puede cazar, no puede hacer nada. Y nosotros muchas veces en la iglesia tenemos gente que está muy bien engordada, llamémosle, o muy bien alimentada, porque no les falta alimento, los han alimentado el pastor por años, dándoles buena palabra, buen alimento, pero sin embargo, como no se han ejercitado, están gordos. Y no pueden hacer lo que tienen que hacer. Así que nosotros hemos creído por mucho tiempo que la función de la iglesia era darle buena comida a la gente, que tengan la mejor comida. Pero no los hemos desafiado, no los hemos conectado a Dios, no los hemos llevado a encontrar su propósito. Y después nos encontramos con que los que realmente están llevando la carga son muy pocos y la carga está muy mal distribuida. Y por eso hay pastores que están
dejando el ministerio, hay pastores que se están muriendo de infartos, hay líderes que de repente se queman porque son pocos y tienen tanta cosa que hacer y quieren hacer tanta cosa. Entonces tenemos cuerpos que tienen dos manos gigantes, pero no tienen piernas. Tenemos cabezas que en lugar de estar conectadas a un cuello, están conectadas a una mano. Tenemos pulmones que no respiran. Están desbalanceadas las cargas. La iglesia no está funcionando como un cuerpo. El rol pastoral o de liderazgo hoy, en la iglesia en general, toma la responsabilidad de realizar servicio para la gente, o sea, de servir a la gente, mientras que el rol pastoral o de liderazgo debería ser entrenar a la gente y demandar que la gente performe, que la gente haga. Y la gente en realidad quiere hacer cosas, porque no es que no quiere servir. Lo que pasa que es como todo, cuando uno se da cuenta que en realidad puede engordar tranquilo, sentado y sin hacer mucho, y muchas veces prefiere eso, es más fácil. Es más fácil venir y sentarse en un culto el domingo y escuchar buena palabra, recibir la unción, que está hasta la 10ª fila, como decía el pastor, recibir la unción e irse. Pero ¿qué pasa cuando una persona sale de la iglesia después de un culto espectacular, donde la palabra fue predicada, donde aprendió, donde recibió, pero no está entrenada? ¿Qué pasa? Tiene que esperar toda la semana para volver al culto. Y sale de acá, va caminando y de repente empieza a gatear, porque ya no tiene fuerza. A nosotros nos pasa en la iglesia, nos pasa, tenemos una congregación que ya ha crecido, estamos hace 10 años ahí, ya ha crecido la congregación y tenemos mucha gente que son creyentes de banco. Yo les llamo creyentes de banco, pero no de banco de banco de suplentes. Están sentados en la grada, mirando cómo el pastor y unos pocos líderes jugamos el partido. Y obviamente nos matan a goles, ¿no? Porque estamos nosotros jugando el partido. Otro pensamiento más. El rol pastoral hoy y el rol de liderazgo hoy toman la responsabilidad de gracia para equipar a la gente para servir. Pero en realidad, lo que deberíamos hacer es equiparlos, lo que dije es equipar a la gente para servir. No, lo que hacemos es servir a la gente pensando que eso es finalmente lo que tenemos que hacer, servicio. Y está bien, nosotros tenemos que servir a la gente, pero el servicio a la gente no es hacer que la gente engorde. El servicio a la gente es lograr que la gente se desarrolle en su ministerio y en su propósito. El rol pastoral y el rol de liderazgo hoy tienen como objetivo fundamental, en la mayoría de las iglesias, actuar como gente que hace mantenimiento de la iglesia. Se ocupa de las cosas administrativas, que la gente esté bien, que la gente no se pelee, que haya unidad, que las cosas más o menos funcionen. En la iglesia nuestra nosotros hacemos mucho eso. Y sin embargo, lo que deberíamos hacer es buscar la madurez de las personas. Buscar la madurez. ¿Se entiende?
¿Qué les parece eso? ¿Qué pensamiento tienen sobre eso? ¿Qué ven ustedes acá? ¿Cuáles son muchas veces las cosas? ¿Vamos por ahí? ¿Es más o menos lo que está pasando? ¿Sí? ¿Es eso lo que pasa? Porque nos pasa a todos, ¿eh? Yo no vengo digamos, yo les cuento lo que me pasa a mí y los pensamientos que estamos teniendo nosotros. Somos mucha gente en la iglesia, pero mucha gente. Hay iglesias mucho más grandes. La nuestra tenemos 350 personas más o menos que vienen al culto todas las semanas, habrá 500 más o menos que vienen a la iglesia. Y después hay algunas que aparecen, desaparecen, qué sé yo. Pero más o menos, supongamos que tenemos 500 personas. Y cuando yo veo la gente que realmente está haciendo algo, no pasa el 5% de eso, o el 10% de eso. Poca gente. Los demás vienen, se sientan. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con la iglesia? La iglesia solamente crece, ¿por qué? Porque hay un culto, entonces viene cada vez más gente al culto, nada más. Pero ¿qué pasa? No hay claro, no tenemos el día a día. Piensen que cada día es una oportunidad para ustedes para predicar el Evangelio. Ustedes son líderes, deberían estar alentando a la gente a predicar. Pero estamos llenos de cristianos encubiertos, cristianos espías, ¿no? Que tienen miedo, tenemos miedo de exponernos públicamente. Tenemos miedo de que haya rechazo. Pero tenemos que saber que esto es una guerra de guerrillas. El Evangelio es una guerra de guerrillas. El Evangelio no es algo que se pelea con un ejército que sale a una batalla y pelea de frente. Esto es más parecido a cómo funciona el terrorismo. Es feo el ejemplo, pero ¿no? Células disgregadas que están bajo autoridad, pero que son muy efectivas y casi en el cuerpo a cuerpo hacen el trabajo todos los días. Guerra de guerrillas. Eso es como, y si todos hiciéramos el trabajo, y si toda la gente que ustedes lideran hiciera el trabajo que tiene que hacer, el factor de crecimiento de la iglesia nunca sería si el culto está bueno o el culto está malo. No tendríamos gente que viene a catar los cultos. ¿Pasa eso que hay gente que viene y cata el culto? Hoy el culto estuvo bueno. Mirá, el de la adoración desafinó un poco, pero el pastor predicó una buena palabra. Qué buen culto, y se van, ¿no? ¿Qué es eso? Nada. No sirve para nada eso. ¿Qué importa si el culto estuvo bien o estuvo mal, o el pastor predicó bien o predicó mal? Lo que importa es que, ¿qué es una iglesia? Una iglesia es un cuerpo, y como cuerpo estamos peleando una batalla. La batalla no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, y no es contra seres humanos, sino que tratamos justamente de adoctrinar, literalmente, pero fea la palabra, pero sí, adoctrinar seres humanos. No vamos a convencer, vamos a predicar para que se conviertan. Es distinto de convencer. Convencer es, ¿por qué creo yo? A mí nadie me convenció. El Espíritu Santo nada más. Nadie puede convencer a otra persona de creer en Dios. Imposible. Puede predicar, pero la obra la hace ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si vos no experimentaste a Dios directamente, un día te vas porque no estás seguro. Vos tenés que experimentar a Dios directamente. Yo creo en Dios porque todos los días veo su obra. El rol pastoral o el rol de liderazgo hoy trata de asegurar a los creyentes de su valor como personas o su valor posicional en Cristo, mientras que lo que debería hacer es establecer la realidad experimental de Cristo en la persona. O sea, hacer que la persona, no tratar de dorarle la píldora y decirle vos sos bárbaro en Cristo y vos sos la persona y subirle la autoestima, no. Es hacer que la persona se conecte con Cristo para que Cristo se lo muestre directamente.
que se conecte con el Señor para que el Señor se lo muestre directamente, que la persona pueda experimentar de primera mano quién es Dios y cómo es, porque una persona que experimenta de primera mano ya no necesita ser convencida de nada, está convertida. Y cuando una persona está convertida, no para. Imagínense, yo tengo un trabajo 24 horas, 7 días por semana, realmente. O sea, cuando negociamos con la AFA el acuerdo por el cual nos comprometimos a invertir 150 millones de dólares por año por 10 años, yo estuve sin dormir casi 2 meses. ¿Por qué no dormía? Y porque toda la negociación se llevaba a cabo a la noche. Era desde que nos acostábamos hasta que nos levantábamos, era cuando iban los contratos a Estados Unidos, a Europa, los miraban, los revisaban, los traían, no sé qué, para volver el otro día. Y así fueron 2 meses. Y además tenía la iglesia. Si yo no supiera quién es Dios y no estuviera dispuesto a morir por Dios, ¿qué hubiera hecho con la iglesia? Hubiera dicho, no, estoy muy ocupado, tengo todo esto, y no sé, que se encargue otro, ¿no? Que lo haga otro, no sé, qué sé yo. Mirá, le hubiera llamado a Kent, que es mi pastor, y le hubiera dicho, Kent, ¿sabes qué? Estoy en un momento difícil, estoy con la AFA ahora, no tengo tiempo para la iglesia, la verdad. Pero ¿saben qué le digo yo a la gente? Que no me define a mí mi trabajo no me define. Yo sé que a veces me abre puertas mi trabajo y cosas así, pero mi trabajo no me define. Yo no soy mi trabajo es un asunto completamente secundario, es algo que hago para trabajar. Pero yo soy Felipe y me glorío en Cristo, no en mi trabajo. Me glorío en Cristo. Él es mi gloria. Me glorío en la cruz de Cristo. Y me he propuesto, como Pablo, no predicar a otra cosa que a Cristo y a Cristo crucificado. Y hablarle a la gente de la cruz y de la maravilla de Dios que nos ha salvado. Y yo sé que algunos de repente no estaban en la misma situación que yo y vienen de cunas cristianas, pero en realidad todos éramos enemigos de Dios. Todos éramos enemigos de Dios. Por más que hayas nacido en cuna cristiana, hasta que vos no tuviste tu revelación personal de quién es Dios y no recibiste perdón de tus pecados, eras un enemigo de Dios y merecías el infierno. Para mí es fácil porque yo realmente merecía el infierno en serio, ¿me entienden? Y Dios fue tan bueno. Dios fue bueno. No tenía que haber hecho nada, Él no me debía nada. Pero a Dios de alguna forma le gusta hacer esas cosas, ¿no? Mostrar su gloria, hacer notorio su poder. Cuando agarra a una persona que no tiene esperanza, no tiene nada, y de repente hace algo con una vida quebrantada, destruida, hecha a pedazos. Y ese es Dios. Entonces, a mí no me interesa ser reconocido como un gran pastor. Me interesa hacer lo que Dios me pide que haga, nada más. Y lo que Dios me pide que haga, ¿qué es? Y que labore en la obra del ministerio, que colabore con Él. Que colabore entrenando a los santos para la obra del ministerio y conectando a la gente con Jesús, para que la gente sea la que juegue el partido. Yo ya lo jugué, o lo estoy jugando, ya estoy medio de retirada. Tengo 49 años. Si salgo a correr un partido de fútbol y bueno, capaz que mi cuerpo con mi mente creo que puedo, pero voy a salir medio desgarrado, algo me va a pasar. No es mi tiempo este es el tiempo de los líderes y es el tiempo de la gente. A mí me costó mucho en la iglesia soltar algunas cosas, pero finalmente lo estoy haciendo y cuando lo estoy haciendo veo que funciona. Veo que la gente cuando le delegás, cuando le das, cuando le empoderás, cuando le permitís equivocarse, empieza a responder. Y muchas veces la culpa no es ni siquiera de la gente, pues la gente haría lo que uno le pide que haga.
La culpa es de nosotros que nos estamos de alguna forma haciendo dueños de la gente, haciendo que dependan de nosotros, haciendo que nos necesiten. Y vuelvo a donde empecé. Un gran líder es aquel que no necesita estar. Un gran líder es aquel que es probado cuando no está y que ve que la gente hace lo mismo que si él estuviera. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartirles hoy.